Salmos capítulo 11, versículo 3. Salmos capítulo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Hemos titulado el mensaje para esta noche: cuidando mis fundamentos. Cuidando mis fundamentos. La Biblia nos enseña allá en 1 Corintios capítulo 3 que nadie puede poner ningún otro fundamento que el que ya está expuesto, que es Jesús. Lo dice la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento que es Jesús. Ahora, yo quiero que nosotros visualicemos entonces de qué está hablando el libro de los Salmos. Porque el salmista David está dando un consejo hoy esta noche. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué cree usted que un justo pierda sus fundamentos? ¿Qué es lo que puede hacer? Nada. O sea, nadie le puede ayudar a una persona que perdió sus fundamentos. Nadie le puede ayudar. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos esta noche que hay cosas que no son negociables en la vida del cristiano. Y hay cosas que no puedo omitir en la vida del cristiano después de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso, pastor? Necesitamos tener fundamentos. Ahora, ¿qué es un fundamento? Yo traje acá, oiga esto, un concepto. Yo traje acá un concepto de lo que era fundamento. Primero, tengo allá 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, en donde dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento del que ya fue puesto, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, traje esta imagen para que nosotros entendamos qué es lo que es fundamento. Fundamento, antes de entrar en la definición, el término de cimiento se deriva del latín, dice cementum. Ahí está la A intercalada, que se utiliza, dice, para venir a mencionar a la parte de un edificio que se encuentra debajo de la tierra y que viene a servir de base para él. El verbo cedere significa cavar o profundizar, y el sufijo mento significa solidez. Entonces, ¿qué es un cimiento o qué es un fundamento? Es algo que me da solidez. Es algo que me hace fuerte, y sobre esos fundamentos es que se colocan las columnas. Oiga esto, dependiendo cuánto yo quiero edificar. Entonces, dependiendo de cuánto yo quiero edificar en mi vida, en mi familia y en lo que yo me proyecte en Cristo Jesús, así tiene que ser, oiga esto, la fuerza que tiene que tener mi cimiento o mis fundamentos. Entonces, yo hoy he titulado el mensaje cuidando mis fundamentos, porque la vida del cristiano tiene fundamentos. ¿Cuántos estamos acá? Ahora, yo quiero hablarle esta noche de 5 fundamentos que no son negociables, que no los puede, oiga esto, usted descuidar, porque el día que lo descuide, le va a pasar como ese juego que hacen los niños, que tiene un edificio y que tiene unas tablitas y que le van sacando las tablitas de debajo y va construyendo, según la persona va construyendo hacia arriba. Pero en el día que se perdió los fundamentos, póngame atención a esto, ese día usted está perdiendo su tiempo. Le voy a volver a repetir esto. El día de que una persona perdió los fundamentos en Cristo Jesús, ese día está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Usted puede estar haciendo y un montón de cosas. El hecho que esté en movimiento no quiere decirle usted que va para el cielo. Usted se puede subir una Chicao. Oiga esto, estar dando vuelta y vuelta y vuelta, pero está en el mismo lugar. Usted puede decir estoy en movimiento, estar en una silla mecedora y nunca pasa del corredor. Oiga esto. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Aprender a cuidar mis fundamentos. Entonces, yo quiero hablarle de esos 5 fundamentos, y el primero que vamos a aprender, oiga esto, es el fundamento de la salvación. Y para eso, para nosotros entender que ese es un fundamento, vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver el primer fundamento que no es negociable. No lo puede ignorar y no lo puede descuidar. El día que usted descuide este primer fundamento, ese día usted va a estar perdiendo su tiempo pensando en que va para el cielo, pensando en que está creciendo, pero realmente, oiga esto, usted no tiene una base sólida.
Hoy nosotros ya hay un fundamento que es Jesús, lo dice Corintios, oiga, y sobre ese fundamento nadie puede poner nada más. Entonces allí nosotros nos vamos a amalgamar juntamente con Él, pero lo primero que yo debo de hacer es tener en mi vida espiritual ese fundamento que es el fundamento de la salvación, que no es negociable, no lo puedo ignorar y no lo puedo descuidar. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, dice él, es necesario con más diligencia. Estamos hablando de la salvación. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, quiere decir que el pecado siempre va a traer una consecuencia y en el corazón de Dios siempre va a haber justicia. Versículo 3 dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí qué dice? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Número 1, el primer fundamento que yo no debo de descuidar es mi salvación. ¿De qué le sirve al ser humano, oiga esto, tener años estando en una iglesia si descuidó su salvación? Este cimiento, oiga esto, este fundamento por años ha sido atacado. La Biblia dice, si fueren derribados los fundamentos, ¿qué quiere decir? Que el cristiano está en guerra. El Hijo de Dios siempre está en batalla. Que nosotros los hijos de Dios, oiga esto, el diablo no está interesado en cuánto conoce. El diablo no está interesado en cuánta Biblia sabe. El diablo no sabe, oiga esto, no está interesado en cuántos ministerios se ha involucrado. El diablo no está interesado, oiga esto, en quitarle un privilegio. El diablo está interesado en su fundamento. Y el primer fundamento a lo que él se le va a ir es a que usted, oiga esto, esté entretenido, pero no sea salvo. Conmigo esta noche. Esto es grave, hermano. Porque dice que si no perdonó a los mismos ángeles, quiere decir, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros que descuidemos, dice él, una salvación tan grande? Entonces, por años el diablo, por años y de todos los siglos después, desde que nació la iglesia, oiga esto, el diablo ha tratado de minar para que el ser humano no tenga la conciencia, no tenga la pasión y descuide su salvación. A tal grado que allá en los primeros siglos nace, oiga esto, un hombre llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, un hombre viene y dice, la salvación se pierde. El día que el hombre peque, ese día deja de entrar al cielo. Y luego aparece un hombre llamado Juan Calvino y dice, no, la salvación es por su gracia. Así que no puede el pecado del ser humano, no puede abrogar el poder que tiene la sangre de Cristo. Y entonces viene la gente y comenzó a entrar en una dualidad de pensamiento. Y a tal grado que hay ahora un movimiento de Arminio y hay un movimiento de Calvino. Unos dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. Yo creo que el que se pierde es el ser humano que no tiene conciencia, oiga esto, que es una salvación tan grande porque tiene el precio, oiga esto, de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es valorar la salvación. No podemos descuidar la salvación. No podemos dejar de entender que nuestro Cristo nos llamó a tiempo. Y que el día que nosotros descuidemos esto, lo perdimos todo. O sea, ¿de qué le sirve que pongamos ventanas? ¿De qué nos sirve, oiga esto, que decoremos? ¿De qué nos sirve que pongamos cielo falso? ¿De qué nos sirve que nos involucremos? ¿De qué si nosotros, oiga, ya sabemos que la salvación, a tal grado que una pregunta tan sencilla nos pone contra la espada y la pared? Y que nos dicen a nosotros, si Cristo viniera hoy, ¿cuánto nos iríamos con él? Si Jesús esta noche, oiga esto, él viene por su iglesia, usted tiene que tener la garantía de que se va con él. Y entonces cuando a uno le hacen esa pregunta, oiga, el mismo Espíritu le da testimonio. Hay gente que dice, yo me voy con él, pero su corazón, ¿qué le dice? Hay gente que necesita ir una vez más a la cruz del Calvario. Hay gente que necesita reconciliarse con Dios.
Porque estamos involucrados, porque tenemos años de estar en la iglesia, pero no somos salvos. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Es que yo no lo sé, su mismo espíritu le da testimonio y su cara lo denota. Entonces, número uno, oiga esto. Número uno, el diablo está interesado y dice, no, hay que estar involucrado. Déjala que tenga Biblia. Déjalo que haga esto. Pero el diablo viene y dice, voy a atacarle sus fundamentos. Y David dice en el Salmo capítulo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, dice él, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Nada. Nadie le puede ayudar. Por eso le dije yo que los fundamentos no son negociables. No los puede ignorar y no los puede descuidar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da la solidez. El apóstol Pablo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Número 2, fundamento número 2. Vamos a hablar esta hora de cosas que usted ya conoce. Número 2, el fundamento número 2 lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y es el segundo fundamento, el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Póngale atención a esto. Este es un fundamento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, mire esto, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El segundo fundamento que el diablo va a tratar de derribar, que el diablo va a tratar, oiga esto, de hacerlo caer, de destruirlo, es el fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque es a través de la fe que quedamos bien con nuestro Dios. Es a través de la fe que agradamos a Dios. Si alguien quiere agradar a Dios, necesita fe. ¿Y qué es fe, pastor? Es pues, dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Dios, para agradarle a Él, siempre tenemos que tener convicción, oiga esto, de que necesitamos de Él y que aunque Él no nos haya dado lo que le hemos pedido, tarde que temprano Él nos lo va a otorgar. O sea, a Dios le agradan los soñadores. A Dios le agrada la gente apasionada. A Dios le agrada, oiga esto, la gente que está esperando algo en Él. Porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Dice, porque el que se acerca a Él debe de tener fe y la convicción, oiga esto, de que Él lo va a recompensar. Usted está aquí para que usted lo vean, esté equivocado. Usted está acá para que lo vea el pastor, se equivocó. Usted está aquí para que lo vea la gente, que usted es cristiano o cristiana, se equivocó. Usted debería de tener su fundamento en entender, oiga esto, que usted viene porque usted necesita y viene con fe. Y cuando se acerca a Dios, usted sabe que Dios le ha premiado. Entonces lo próximo que yo debo entender, que el diablo va a atacar, si son fundamentos, si son los cimientos de mi vida espiritual. El diablo no le tiene miedo a una corbata, el diablo no le tiene miedo a un saco, el diablo no le tiene miedo a tu tamaño de la Biblia, el diablo no le tiene miedo a cuánto sabe usted, ni cuánto si está involucrado. No, el diablo le tiene miedo a gente que vienen truenos, viene lo que venga, oiga esto, cuida su salvación. Y luego no descuida su fe, sigue creyendo en Dios. A esa gente le tiene miedo el diablo. A la gente llena de fe. Pastor, pero fíjese que yo estoy atravesando problemas, pero a pesar de todo ello, aquí estoy en pie, creyendo que Dios es glorioso. Wow. Como dijo Job, aunque Él me matare, dice, en Él esperaré. Y yo sé que mi Redentor vive. Esas son tremendas declaraciones de un hombre. Pero ¿qué es el problema de nosotros? Usted no me va a dejar mentir que algunos de fe, nada, de Facebook, todo. Porque algunos tenemos fe solo en Facebook, pero los hechos, oiga esto, muchas veces denotan cosas contrarias. ¿En qué lo mide usted? En la adoración. ¿En qué lo mide? ¿Cómo se conduce? ¿En qué lo mide usted, pastor? En el rostro que presentamos muchas veces. La gente de fe es apasionada, es soñadora, no se da por vencido, no se echa para atrás. Jesús lo dijo de esta manera: ninguno, dijo él, que poniendo la mano en el arado y ve para atrás es digno de mí. Mire qué tremendo.
¿Qué es eso? Gente que dejó de tener fe. Entonces el próximo fundamento que el diablo va a atacar no es tu privilegio, no es tu Biblia. Va a atacar tu fe. ¿Para qué? Para que se desanime. Una persona sin fe es desanimada. Una persona con fe tiene convicciones. ¿Y qué es convicciones? ¿Qué es una convicción? Algo que yo hago de forma personal. ¿Qué es convicción? Es algo que yo hago de forma personal. Yo no necesito que alguien me automotive. Yo no necesito de la doctora María Polo para estar motivado. Yo no necesito de Walter Mercado para estar motivado. Yo no necesito, oiga esto, de lo que está en mi refrigeradora para estar motivado. Yo no necesito de lo que tengo en la bolsa para estar motivado. Nosotros deberíamos de estar motivados porque estamos en el lugar correcto, con el Dios correcto, en el momento correcto, y que tenemos la fe correcta y que estamos a punto de recibir las cosas grandes que Dios ha preparado para mi vida. Es convicción. No necesito comadre, no necesito compadre para yo ir a la iglesia. La gente de fe es apasionada. La gente de fe tiene sus propias convicciones. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces el segundo pilar que el diablo te va a derribar es la fe, porque la fe se manifiesta a través de convicciones. ¿Está conmigo en esta hora? Si el diablo va a tratar de minar, oiga esto, estamos en guerra espiritual, y por eso es que él va a tratar de destruir tu fundamento. Él sabe que si se acabó el fundamento, ¿de qué le sirve a usted estar allí poniendo y poniendo láminas y poniendo un montón en su edificio, si esa cosa cuando venga, el viento lo va a botar? Asegure su fundamento. Viene viento y ahorita le quedaron solo los hierros, pero se vuelve a levantar. Se puede de que ahorita haya sacudida en el mundo espiritual, pero si usted está sólido, primero usted es salvo. ¿Cuántos creemos, tenemos la convicción de que somos salvos, hermano? Amén. 2, la fe, mi segundo cimiento. La fe. Pase lo que pase, tengo la convicción de que Dios me va a sacar adelante. Número 3, tercer cimiento, tercer fundamento que no es negociable, no lo puedo descuidar. Oiga esto, es el cimiento o el fundamento de la pasión por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer al verso 4. Dice: Dios, dice la Biblia, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el Hijo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Déjeme el versículo 2. Mi próximo cimiento, mi próximo fundamento, que no es negociable y no lo puedo descuidar, es la pasión por la palabra. La Biblia dice que cuando Dios estableció y le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, le dijo: me vas a hacer el arca, me vas a hacer un arca, y me lo vas a hacer, le dio las medidas, y me lo vas a hacer de oro. Quiere decir que tenía un valor material. Pero el valor material no eximía el contenido de que era el mayor valor que Dios había hecho por los hombres. Y que era, le dijo: dentro me vas a poner las 2 tablas que contienen
los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos simbolizaba su palabra. Y luego le dijo, y luego dentro de ello vas a poner el maná, que simbolizaba la porción diaria que Dios otorgaba, que simbolizaba su palabra, su ley, su palabra. Y luego le dijo, y me vas a poner también dentro la vara de Aarón que reverdeció y floreció, porque eso significa la obediencia al sacerdocio. Y cuando estas 3 cosas se juntaron, dice que la gloria de Dios descendió. Entonces hay 3 cosas que provocan la visitación de Dios, la manifestación de Dios en el mundo espiritual: su palabra, el devocional apasionado, que es la porción de maná, y la sujeción, oiga, al sacerdote que Dios les puso en ese momento. Entonces, lo próximo que yo debo de tener es que yo debo de comprender que no puede haber una relación íntima con Dios si he descuidado su palabra. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí los que tradujeron la Biblia le pusieron verbo, pero tiene que ver con logos, tiene que ver con palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Hablando de quién? De Jesús. Dice la Biblia que por la palabra sostiene ¿qué? Todo el universo. ¿Y la palabra quién es? Jesús. ¿Cuál es el problema de nosotros? Perdimos la pasión por la palabra. Perdimos la devoción por la palabra. Yo les quiero decir algo, hermano. Que nosotros estamos hablando de cosas, hablamos de los caballos de Apocalipsis, de los sellos, de las plagas y de no sé qué, oiga, de profundidades, de la exégesis y de no sé cuánto, oiga esto. Pero ¿dónde están tus fundamentos? Parece que hace 15 años le quedaron en el otro uniforme y pareciera, oiga esto, que la iglesia del siglo XXI es una iglesia emocionalista. Una iglesia emocionalista, hace inversiones de todo calibre, menos en una Biblia. No en una Biblia. Sabemos de todo, de tecnología, sabemos de celulares, oiga esto, de computadora, sabemos de política, oiga esto, pero no sabemos de su palabra. Y lo que te sustenta, lo que te va a bendecir, lo que atrae la gloria de Dios, lo que sostiene todos tus proyectos, es su bendita palabra. Por eso es que no pasa nada en nuestra vida. Lo más que pasa es que usted pasa a la par de un charco y un carro lo chispea a usted. ¿Sí? Emprende algo y no pasa nada porque perdió la pasión por su palabra. Yo le voy a dar un consejo como pastor para que Dios lo bendiga. Por lo menos a partir de mañana comience a leer el proverbio. Y en ese proverbio, por lo menos un versículo de la Biblia, memorícelo. Se va a dar cuenta que cuando usted ame su palabra, le está demostrando que lo ama a Él. Y cuando usted lo ama a Él, Él lo va a respaldar, lo va a bendecir, lo va a fortalecer y va a manifestar su gloria. Vaya donde su esposa y dígale que se le olvidó su cumpleaños. Vaya, a ver qué tal le va. Le garantizo que por lo menos no come 15 días. Vaya, pruebe. Vaya, pruebe. Por lo menos usted tiene que saber cuántos libros tiene la Biblia. Por lo menos tiene que saber en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Por lo menos deberíamos de saber cuántos capítulos tiene la Biblia. Por lo menos deberíamos de saber cuántos versículos tiene la Biblia. Hoy no, sabemos de Netflix, pues no sabemos ni siquiera dónde están los libros. Un día le dije a los hermanos, abramos en Jericó capítulo 4, versículo 3, y andaba la gente buscando Jericó. Matatías 1, versículo 21. Matatías, solo matatonas algo. Y matatero, tero, la. Pero Matatías no lo hallo, me dijo.
Porque el pueblo se desenfrena donde no está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos pone límites a nosotros. Aquí pudiéramos estar hablando, oiga esto, de la tía Tula, del cipitillo, oiga esto, pero aquí venimos, oiga esto, y nos regimos por su bendita palabra. El día que yo comience a hablar solo de mí y descuidé la palabra de Dios, ese día nos metimos en problemas y el diablo derribó mis fundamentos y yo estoy a punto, oiga esto, de que Dios también emita juicio sobre mí, disciplina, porque le estoy destruyendo y coartando fortalecer sus fundamentos. Dios dice que le habló de muchas maneras, pero hoy les habla a través del Hijo. ¿A través de qué? Su bendita palabra. Si yo los quiero invitar a que nosotros nos volvamos una vez más a la palabra. Tenemos otra cita bíblica allí. Y yo quiero que nosotros la visualicemos. Hebreos, capítulo 10. Versículo 25. Mira esto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, hermano, solo aquí hay una predicación, pero terrible. Porque Dios no quiere que se congregue. Dios quiere que venga a su casa para ser instruido de forma apasionada en su bendita palabra. Mire, yo me congregué, yo fui al culto, no me vio. Pues sí, pero ¿a qué? Pero es que la casa de Dios merece respeto. Y el día que usted venga, oiga, deberíamos de venir con la pasión de que Dios nos hable, nos ministre, nos hable con sinceridad. No lo que yo quiero oír, sino lo que necesito, oiga, en el momento, y que Dios conoce mi corazón. Dice él, exhortándolos. Y tanto más, dice, y tanto más exhortares. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y lo más difícil es que la iglesia, que tiene la revelación, tiene la palabra, Dios nos ha estado hablando. Mateo capítulo 24 dice, huiréis de guerra, de rumores de guerra, pestes, hambres, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la gente se va a enfriar. Claro que estamos pasando esos tiempos. La gente ya no se apasiona, ya no ama lo de Dios. Dios nos deja su palabra para que le conozcamos y no fallemos. Y él dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Fácil. Nosotros somos teólogos, geólogos, biólogos, oiga esto, y sabemos escatología, profecía, profetas y un montón de cosas. Oiga, y hemos estudiado institutos teológicos de griego, de hebreo y de un montón de cosas. Pero no tenemos fundamentos. No sabes si es salvo. El cuarto fundamento que no es negociable y no lo podemos descuidar es la oración. La oración, y para entender la oración vamos a irnos a Mateo, capítulo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, mire, va a involucrar la fe, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Verso 22. Y dice, y todo lo que pidiereis, ¿cómo? En oración y creyendo con fe, lo recibiréis. Lo próximo, fundamento que usted no lo puede omitir, descuidar e ignorar, es la oración. Es la oración. Pero se da el caso que la iglesia del siglo XXI es una iglesia que ya no ora. Y la iglesia que no ora, el diablo se la devora. Fácil. El que no ora, el diablo se lo devora. Entonces hay gente acá, oiga esto, que está ocupada, involucrada, pero no tiene fundamento. Yo quiero que usted le ponga cuidado a la vida espiritual. Dios me exhortó a mí y me dijo, yo a veces me preocupo y digo, voy a llevar una palabra, una buena enseñanza, ponerle fundamentos.
dejamos de escuchar este tipo de mensajes y los sentimos aburridos. A usted le puede sonar aburrido tal vez que le hablen de salvación, y ni salvo muchas veces es. Ni salvo. Su mismo espíritu le da testimonio que no es salvo. ¿Y usted cómo lo sabe? Su mismo espíritu, no le estoy diciendo. Sus mismos actos. Es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puede andar con las mismas bayuncadas. No puede andar con esa misma actitud. Dice el apóstol Pablo, el que robe ya no robe, dice. Y el cuarto fundamento, que no es negociable, no lo puede ignorar. No lo puede hacer a un lado. Y no me venga a decir a mí de que usted ora por allá si no quiere ni orar aquí. Es la relación íntima con Dios, hablar con Él. Imagínense dos esposos que no se hablen. ¿Cómo? Pues, ¿y para dónde van? Y dice Dios, mire, este es uno de los versículos más poderosos, hermano. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Nosotros no. Señor, tú lo sabes y yo lo sé. Y tú y yo lo sabemos. Y ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Todo lo que pidiereis en oración. Dice que Dios lo va a hacer. Y todo es todo. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Pídalo en oración y Dios lo va a hacer. Hay cosas que Dios nos ha dado porque hace mucho olvidó la oración. Fácil. Fácil. No me venga a decir que usted es espiritual si no ora. No me venga a decir. Y usted conoce mi vida privada. Es que se le echa de ver a la gente que ora, hermano. Dice la Biblia que mientras oraba Jesús, ¿qué le pasó? Su rostro comenzó a transformarse. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte y habló con Dios 40 días, su rostro resplandecía. El rostro de él resplandecía. Y viene Moisés, oiga, y era una especie de foco ambulante, era una especie de neón que tenía ahí el pueblo. Y veían a Moisés, este hombre tiene una relación con Dios. Porque el hombre y la mujer que tienen una relación con Dios a través de la oración se le echa de ver. Pastor, y así como yo, no hombre, con esa cara de amargado. Con esa cara de amargada. Parece que lo bautizaron en limón y no en agua. Menos mal que no lo bauticé yo. Entonces Moisés viene y un día, pongan atención a esto que le voy a decir. Y un día Dios le dijo, háblale a la roca para que le dé agua. Y viene Moisés y le fue a dar 2 varillazos a la roca. Placás, placás, le dio 2 varillazos a la roca. Y ese día dice que se le comenzó a apagar el resplandor que él tenía. Y entonces, ¿sabe lo que hizo Moisés? Se consiguió un pañuelo, un velo, dice la Biblia, y se lo ponía. Y para que la gente no notara que el brillo se le estaba apagando. Hay gente experta en velos. Se pone los velos de la excusa. Y le echa la culpa a medio mundo. Todos tienen la culpa menos él. Que usted y yo sabemos. Porque el Espíritu le enseña a uno como pastor. Y como cuando la mamá le dice al hijo o a la hija, a mí no me engañas. Yo soy tu nana. Y te conozco. Y sé que algo está mal en tu vida. Así como pastor. Muchas veces sé que algo está pasando. Te pusiste el velo de la excusa. Pero usted sabe que está apagándose el brillo en su vida. Y cuando el brillo se está apagando, es porque se perdió la comunión con Dios a través de la oración. Y nadie se va de una iglesia, de una congregación, diciendo yo soy el del problema.
todos se van de una congregación o de una iglesia echándole el problema desde el pastor hasta el más pequeño de la iglesia. Todos tienen la culpa, menos la persona. Qué chulo. El día que usted se vuelva responsable y que reconozca, como Dios me dijo, dejaste de orar. Estás tan ocupado que te descuidaste de mí. Qué feo es eso. Estar ocupado en Dios sin Dios. Entonces hoy quítese ese velo y reconozca como buen hombre, como buena mujer, en madurez, en entendimiento, que has estado en batalla. Y el cimiento de la oración ha sido derribado. Quinto fundamento. Termino con este quinto fundamento. Es el fundamento de la consagración. El fundamento de la consagración es el fundamento de los límites de mi vida espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia, mire esto. Así que, hermanos, os ruego, vean la ternura con la cual el apóstol Pablo está declarando esta palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que cada vez que nosotros, oiga, venimos a la casa de Dios, debemos cederle a Dios para que Él obre en mi vida y me limpie a través de su palabra. Y ese es el culto racional. Racional quiere decir con entendimiento. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no se dejen fascinar de los atractivos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El quinto cimiento es el cimiento de la consagración. ¿Y qué es eso, pastor? Santidad. Santidad. ¿Qué es eso, pastor? Límites. Si los hijos de Dios, Dios estableció límites en el mundo espiritual, hermano. Hay cosas que ya no le van a usted. Hay cosas que desagradan el corazón de Dios. Mi fundamento debe de ser cada día cederle más de mi vida a Dios, más de mi mente a Dios. Y entre más le cedo, Dios más va a revelar cuál es el propósito que quiere para conmigo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos es metamorfos, que quiere decir sufrir metamorfosis. ¿Cómo qué? Como así como el gusano se vuelve mariposa. O sea, es un gusano, pero luego vuela. Esa es la intención de Dios. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras no nos consagramos a Dios, Dios no nos va a revelar. ¿Se ha fijado que hay gente de años en la iglesia, pero que no sabe qué hacen allí? Y solo oímos, Dios tiene un propósito para ti. Y uno dice, y creo que Dios tiene un propósito, pero ¿cuál será el propósito? Nunca lo va a averiguar si nunca se consagra. Sí, la cosa. Pero que sus testimonios por el suelo sin consagración. Pero quieren llevar títulos de líderes, de pastores, de ministros, de no sé qué y todo. Les gusta el cartón, pero no les gusta la responsabilidad. Pastor, ya se pasó 3 minutos. Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude.